Sí, lo estás haciendo mal, no estás en lo cierto, te estás equivocando, te estás jugando miles de dólares en cada operativa, dólares que son tuyos, y lo cierto es que no eres consciente de que puedes perderlos en cualquier momento. ¿Quieres saber cómo protegerte? Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, a Tu Tiempo es Oro. Hoy en el canal vamos a hacer una revisión, vamos a hacer un análisis de un concepto súper importante si tienes movimientos de mercancías a nivel internacional. Si estás moviendo productos de un país a otro, es fundamental que tengas idea o por lo menos que te suenen las cláusulas, los conceptos Incoterms, International Commercial Trade. Mediante estas cláusulas, las operativas por parte del exportador y por parte del importador quedan reguladas en cuanto a tres conceptos se refiere: el riesgo, el coste y luego la entrega. Ahora, para empezar, haciendo un poco referencia al vídeo que colgué, hará cuestión de 2 años y medio, 3 años, Incoque, es importante saber que no son cláusulas de obligado cumplimiento, son cláusulas voluntarias, propuestas por tal de ayudar en el comercio internacional por la Cámara de Comercio. Ahora, una vez aparecen en contrato y luego en factura comercial, pasan a ser ya de obligado cumplimiento por parte de ambas partes, tanto el vendedor exportador como del comprador importador, pudiendo en algunos casos llegar incluso a juicio en caso de incumplimiento una vez aparezcan en estos documentos. Ahora, nos vamos a centrar en un Incoterm que es más que utilizado hoy en día en el comercio internacional, y lo digo por propia experiencia. Cuando estuve trabajando en el ámbito transitario, vi que los importadores lo utilizaban de manera recurrente. Vamos a ver por qué se usa hoy en día el FOB y en realidad por qué no debería de usarse. Sí, es cierto, en la última versión de Incoterms dada por la Cámara de Comercio en el año 2020 tenemos hasta 11 cláusulas con las que nos podemos apoyar para nuestras operativas de transporte internacional. Aunque en la realidad, si fuéramos a morir a la practicidad, hay muchísimos cargadores, estos exportadores e importadores, que acaban muriendo siempre en las mismas opciones. Opciones que son consideradas como el padre y la madre en las operativas, en las transacciones a nivel internacional. Hablamos del FOB y hablamos del CIF. Ahora, centrándonos en el primero, las siglas significan Free On Board, libre de cargos a bordo del buque. Esto significa que una operativa de comercio internacional, el exportador tiene la responsabilidad de mover la mercancía hasta que está a cargo del buque en el cual va a zarpar hacia el país de destino. Vale, y me diréis, Dani, ¿dónde está el problema? Al fin y al cabo yo quiero hacerme cargo de mi mercancía hasta el punto en el cual ya va a zarpar hacia otro país. Vale, la realidad es que la Cámara de Comercio a la hora de publicar estos Incoterms hace una distinción, hace una diferencia entre las cláusulas destinadas al transporte marítimo y las cláusulas que son consideradas como multimodales. Y estaréis pensando, pero si la mercancía va a ir a bordo de un barco, será marítimo. Es cierto, pero estas cláusulas marítimas están destinadas a un tipo concreto de mercancías. Hablamos de mercancías normalmente a granel, como cereales, véase el trigo, como el cemento o como la arena. No para mercancías ubicadas dentro de un contenedor, que es como la gran mayoría de mercancías viajan a nivel empresa. Precisamente el FOB representa un Incoterm del tipo marítimo, que está destinado a estas mercancías que estaba comentando de características a granel o para mercancías unitarias, principalmente maquinaria, máquinas específicas para proyectos, de las cuales sí que la empresa exportadora se puede encargar de dejar a bordo del buque por la tipología, por el movimiento, porque conocen el funcionamiento de esa maquinaria a la hora de estibarla y poder manejarla y cargarla dentro del barco. Pero en mercancías contenedorizadas, como van en la mayoría de casos a nivel empresa, a nivel B2B, no se debe utilizar un Incoterm marítimo, debemos de apostar por un Incoterm multimodal. Además, hay que destacar otra diferencia, la diferencia entre la teoría y la realidad. Según la teoría, la responsabilidad del exportador termina cuando la mercancía, desgraciadamente en contenedor, se encuentra encima del barco. Es decir, yo como exportador debo de encargarme de manejarla por dentro de una terminal y de subirla a bordo del buque. La realidad es que una vez llegas dentro de terminal como exportador, tú ya no puedes hacer nada, has perdido el control de la operativa porque las propias terminales tienen a sus operadores para poder gestionar el movimiento de los contenedores dentro de las mismas y la correcta carga y estiba de los contenedores encima de los barcos. Es decir, a la hora de trasladarlo a la realidad, mi responsabilidad termina justo a la entrada del recinto portuario para que coloquen tu contenedor en una terminal. Y es justo en este punto, en este momento, cuando pueden haber discrepancias entre el exportador y el importador. Lo normal es que no tienen por qué haber infortunios, pero pueden darse temporales climáticos, puede darse errores humanos en la carga y estiba del contenedor desde la terminal
al propio barco en el que va a zarpar. Y es aquí cuando el exportador va a decir: oye, yo dejé mi contenedor en la entrada de terminal, yo cumplí con mi parte, pero no es cierto. Si revisamos el Incoterm, la responsabilidad, el riesgo del mismo, de la parte vendedora, termina cuando el barco está cargado, cuando el contenedor está cargado encima del barco. Es decir, dentro de la propia terminal, cuando a efectos prácticos el exportador ya no tiene control sobre la operativa, ya no puede hacer nada, aún sigue teniendo que cumplir con su responsabilidad. Es decir, está expuesto a que por factores externos tenga que verse inmiscuido en un problema serio, ¿vale? ¿Y de qué tipos de problemas estoy hablando? Principalmente dos. A nivel económico, al estar asumiendo un FOB, todos los gastos generados en el puerto de origen cuando estamos perdiendo el control sobre esta operativa los debe de asumir el vendedor. Estamos hablando de gastos de seguridad portuaria, ISPS, gastos de handling, THC, gastos de uso de un espacio portuario como es el T3, o los gastos generados en ocupaciones y demoras hasta la carga del contenedor dentro del barco cuando yo ya no puedo hacer nada. Además, es importante volver al principio del vídeo. Uno de los puntos fundamentales sobre los que radican los Incoterms es el punto de la entrega. La entrega puede generar el derecho a cobro por mi parte como vendedor. Ahora, si hay cualquier problema de los que anteriormente estábamos comentando a nivel temporal, a nivel una incorrecta gestión del contenedor con daño de la mercancía, no se puede generar este derecho a cobro porque mi punto final era encima del barco, no en la terminal, con lo cual no podría de manera legal solicitar este cobro porque yo no he llegado a cumplir con mi parte. Es un punto a tener muy en cuenta. Aunque la mayoría de factores negativos o peligros recaen sobre la parte del vendedor, el importador tampoco se libra. Tal cual está estructurado este Incoterm FOB, el flete, el contrato de transporte internacional recae sobre el comprador. Hablamos de que esta empresa cargadora, este importador, seguramente mediante su agente de carga o freight forwarder o naviera, contratará este transporte internacional. Teniendo en cuenta que hoy en día el factor globalización es clave y que tenemos una deslocalización en muchísimos casos en la que muchos proveedores se encuentran en otros países, en otros continentes, pongamos el supuesto de una mercancía que viene de un proveedor de China, de Asia, con transit times en torno a 30 días, a poquito más de un mes, dependiendo el factor de los problemas que tengamos hoy en día en el mar, es fundamental que la mercancía, si es de valor, sea asegurada. Ahora, el valor del seguro equivale al 110% de la cantidad estipulada en factura. Suena todo muy bien, pero en el caso de que surgiese cualquier problema, pueden haber situaciones extrañas en las que se requiera de una comprobación de que ese daño se ha producido durante ese flete, ese transporte internacional, cuando la mercancía estaba en el contenedor dentro del barco. Ahora, si no es capaz el importador de demostrar esto, la aseguradora puede aprobar y puede decir que este daño ha sido causado en la terminal, momento en el cual su seguro no entraba en vigor, su seguro no cubría sus mercancías y cualquier daño que pudiese suceder. Es un peligro muy importante dentro del FOB también para el importador. FCA sería la opción correcta en detrimento del FOB, Free Carrier. Free Carrier estipulando en factura y estipulando en contrato comercial entre las dos partes, exportador e importador, el lugar donde termina la responsabilidad. FCA, terminal del puerto de origen desde el cual va a salir la mercancía. De esta manera, la responsabilidad, las exigencias para la parte vendedora terminarían justo en el punto en el que la practicidad sí que se dan en la entrada del contenedor dentro del recinto portuario, sin tener que asumir estos gastos generados dentro de este recinto, de estas instalaciones de terminal, y sin tener que gestionar los riesgos de la misma manera. Además, en el caso de que surgiese cualquier problema, sí que se buscaría al responsable adecuado según este Incoterm. La costumbre de hacer algo no significa que se haga una buena praxis. Hay muchísimas empresas, muchísimos departamentos que han estado utilizando durante años el Incoterm Free On Board, el Incoterm FOB, pero en las últimas versiones de los Incoterms queda de manifiesto, queda claro que la opción correcta es el FCA por tal de evitar todos estos posibles problemas que ponen en peligro no mi dinero, sino el dinero de las dos empresas que son partícipes de esta operativa de comercio internacional. Al final, todas las partes en teoría quieren actuar de buena fe y que las mercancías lleguen en el momento correcto, que se asuma el riesgo adecuado y que el flujo monetario se produzca sin ningún problema. ¿En qué personas nos podemos fijar a la hora de entender cómo funcionan los Incoterms si queremos ampliar nuestros conocimientos? Personalmente, yo me fijo muchísimo en profesionales, en consultores de comercio exterior de la talla de Remigi Palmés, de la talla de Antonio Cuadra o de la talla de Natalia Velasco. Formadores de primer nivel que trabajan también principalmente con entidades como ICEX
o Cámara de Comercio. Así que si queréis ampliar un poquito más estos conocimientos, esta información, os recomiendo que busquéis a estas personas en redes y tratéis de formaros de su mano. Llegados a este punto, me gustaría daros las gracias por estar ahí, dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.